capítulo 14. Primer libro de Crónicas, capítulo 14. Y vamos a empezar leyendo el versículo 1 y el 2. Primer libro de Crónicas, capítulo 14. Padre, yo le pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que me perdone todas estas áreas de mi vida que usted ha visto en mí, Señor. También le pido perdón a mis hermanos en lo que le haya ofendido a ellos, Señor. Padre, que sea usted hablando, Señor, a través de su palabra, y que su Espíritu Santo ponga las palabras en mi boca conforme a cada necesidad, Señor, que todos traemos en esta noche, Padre. Habla, Padre, porque queremos saber cada día más de usted, Señor. Bendice, Señor, a cada hermano, Señor, y bendice los que no han podido estar, Señor. Por favor, Señor, ayúdalos en cada necesidad que tengan ellos. Oramos por los que antes estuvieron aquí con nosotros y hoy no están, Señor. Provéales una iglesia donde ellos también se puedan congregar, Señor. Gracias le damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo del 1 y 2. Por el momento. Los vivimos muy contentos porque había sido el rey David elegido como rey de Israel. En un tiempo, David, cuando huía del rey Saúl, fue a vivir con los filisteos. Fue donde un hombre llamado cedro, albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo de Israel. Estaba viviendo el rey David, el pastor de ovejas, un tiempo de prosperidad. El pueblo de Israel le agradaba como rey. Entonces él estaba en un tiempo muy bonito. Cuando nosotros estamos en tiempos de prosperidad, que nos sentimos bien, hay uno que no está muy tranquilo en eso, y es el enemigo que todos tenemos, los cristianos. Todos tenemos ese enemigo. Entonces, el rey David había sido exaltado por su pueblo de Israel. Dice que más abajo dice que tenía esposas, hijos, hijas, una familia muy bonita. Y a veces el enemigo no está muy contento cuando nosotros estamos bien, que hay paz, hay trabajo, hay salud, hay aquella coinonía en casa. Entonces él se preocupa, el enemigo, por poner tropiezos en nuestra vida. Y eso le pasó al rey David, porque estaba siendo bien bendecido. Y nosotros también somos bendecidos, también tenemos paz, tenemos salud. Y eso es lo más importante. No es necesario tener muchos billetes en nuestra bolsa. Si hay armonía en la casa, si hay salud, hay paz, estamos bien con el Señor Jesús. Pero el enemigo nunca va a estar tranquilo. El enemigo no le gusta que estemos bien. Él quiere que estemos desanimados. Y pone tantas cosas, tantos tropiezos en nuestra vida, de diferente forma. Hay veces uno está bien gozoso. A mí ya me ha pasado. Un día yo iba bien gozosa de aquí de la iglesia y recibo una llamada triste, muy triste. Y yo iba bien gozosa de aquí de la iglesia. Pero ¿qué hice en esa hora? Le dije a la persona que me habló,
oremos y ayunemos. Solamente eso vamos a hacer. Y tomamos unas indicaciones ahí. Quiero decirle que eso fue un día miércoles. Hermanos, el día domingo el problema ya estaba arreglado. Y después de esa gran tempestad vino la calma. Porque un problema que no estaba solucionado desde hace quizás unos 10 meses, para la gloria y la honra de Dios, de que ya se arregló. Le doy gracias, gloria a Dios, ya se arregló. Pero tuvo que suceder eso. Aún de esas cosas que a uno le parecen malas, Dios las hace buenas. Dios hace buenas, pero tenemos que clamar, pero tenemos que estar tomados de la mano de Dios, tenemos que perseverar en Él, tener fe. Vemos en el versículo 8, dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, oyéndolo. Cuando el enemigo oye que estamos bien, se pone a trabajar y duro para poder hacernos caer. Pero si estamos tomados de la mano del Señor, no va a poder, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. Y dice la palabra así: subieron todos los filisteos en busca de David. Salieron a buscar los problemas. Hay veces los problemas uno no los busca, sino que le llegan. Entonces, pero esos son los enemigos. Lo buscan a uno. Cuando David lo oyó, subió contra ellos. Dice, ese tiempo de bendición es amenazado y es atacado por los filisteos. Yo no sé cuántas veces le ha pasado eso a usted, que usted está en perfecta paz y de pronto el problema, la enfermedad, la dificultad. Pero entonces es cuando tenemos que clamar. Nosotros clamamos siempre al Señor, pero entonces tenemos que doblar rodillas, hermanos, siempre, hermanos, para pedir la misericordia de Dios. Vemos en el versículo 9 que dice: y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Se extendió, se engrandeció, pensando que iba a poder más que el rey David. Pero el rey David, había alguien que peleaba por él, Jehová de los ejércitos. Nosotros no estamos solos. Hay alguien que pelea por nosotros. Nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos, pero Dios va delante de nosotros. Él pelea por nosotros. Vemos que en el versículo 10 dice: entonces David consultó a Dios. Mire qué bonito. Era un líder que consultaba a Dios. Nosotros tenemos que consultar a Dios primeramente antes de emprender cualquier cosa. Quiero que nos vayamos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 28:6. Y si me lo puede leer, hermana Carmen. Primer libro de Samuel, 28:6. Primer libro de Samuel, 28:6. Amén, gloria al Señor. Y consultó
Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Saúl se había apartado de Dios. Por eso es que Dios no le contestó. Los filisteos lo estaban atacando, pero él, desesperado, fue y buscó. Cuando habla de respondió ni por sueños ni por Urim, y en otra lectura dice ni por Tumim, Urim y Tumim. Eran dos piedras que los sacerdotes llevaban en su pectoral para consultar a Jehová cuándo tenía que salir y cuándo tenía que entrar y para hacer juicio. En esta parte de la Biblia habla de que Dios no le habló ni por Urim, en otra parte dice ni por Tumim, que eran las dos piedras que llevaban los sacerdotes. Por eso fue que él, cuando no tuvo palabra de Jehová, fue y consultó a la divina de Endor. Y eso fue lo peor de su vida que pudo hacer. Y por eso Dios lo castigó y el siguiente día murió, porque el profeta Samuel ya había muerto. Aquí vemos que los reyes siempre consultaban primeramente a los profetas y también a los sacerdotes. Probablemente el rey David lo hizo, porque aquí dice que consultó, porque era un líder que él no salía antes de consultar a Jehová. Una vez me dijo un hombre, cuando uno anda en evangelismo, ¿y por qué David derramó tanta sangre? Es el hombre que ha dado muerte a muchas personas. Pero David salía a una batalla guiado por Dios. Y era a los enemigos de Israel. Él iba a pelear contra los enemigos del pueblo de Israel. Y era guiado por Dios. Él siempre consultaba. La respuesta es de Dios positiva, hermano, y lo anima. Hermanos, tenemos que pedirle a Dios con convicciones, porque Dios le dio la fuerza al rey David y le dio la convicción también. Dios nos da la fuerza a nosotros. Todos los días nosotros estamos en esa lucha. No hay un día que nosotros no estemos en esa lucha constante contra el enemigo. Por eso tenemos que estar en oración, orando. Yo sé que cada día son nuevas sus misericordias de Dios para nosotros, pero tenemos que acercarnos cada día a Dios. En el libro de Santiago dice, acercaos pues a Dios y resistir al diablo, y éste huirá de vosotros. Pero ¿cómo vamos a hacer? Acercándonos a Dios, perseverando también en el Señor, leyendo su palabra, orando, ayunando, hermano. Es bueno ayunar, es bueno hacerlo, porque a Dios le agrada también. La fuerza que nosotros tenemos para poder guerrear viene de Dios. Dios quiere hombres y mujeres guerreras, no débiles, guerreras quiere Dios, con convicción, con fuerza, con esa fortaleza que Dios nos da siempre, hermano. Dios nos da esa fortaleza. Dios espera que le busquemos, pero con convicción, no con duda, hermano, porque a Dios no le agrada que nosotros le dudemos de su palabra, hermano. Tenemos que tener esa convicción para enfrentar esas dificultades, todos esos problemas, todas esas cosas que se nos van a presentar todos los días, hermano, todos los días.
día. La palabra del Señor dice que cada día trae su propio pan, su propio pan, todos los días. Y todos los días tenemos que vivir la fe. La fe, todos los días tenemos que vivir ese don que Dios nos ha dado. Tenemos que tener fuerzas para poder vencer al enemigo. Cristo ya nos dio esa fuerza. Tenemos el Espíritu Santo también, que es el que pelea por nosotros también. No estamos solos, está el Espíritu Santo con nosotros. Me voy, digo, pero no los dejo solos, enviaré al Espíritu Santo. También en Mateo dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, si tenemos esas promesas. Versículo 11. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David, y dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Baal Perasim. Baal, la palabra Baal significa Señor o dueño, pero Señor no con S mayúscula, sino que con minúscula, porque es el nombre de un dios pagano. Es un dios pagano, era un dios de los filisteos. Perasim viene del verbo hebreo, que significa abrir una brecha. Eso significa Perasim. Esa victoria era recordada aún en los tiempos de Isaías. Por el tiempo no lo vamos a leer, pero en Isaías 28, 21, allí habla de esta victoria que Dios le dio a David contra sus enemigos. Versículo 12 dice, y dejaron ahí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y dejaron ahí sus dioses, y dijo David que los quemasen. En aquellos días, en aquellos tiempos, los soldados cuando iban a sus guerras siempre llevaban sus ídolos, sus dioses, para que estos dioses, según ellos, les daban la victoria en sus batallas. El pueblo de Israel, cuando salía también a la guerra, llevaba el arca del pacto. En una ocasión también los filisteos se llevaron el arca. En esta parte también habla de que había una ley que Dios le había dado a Moisés, que tenían que quemar todos esos dioses de piedra, de madera, de toda clase de dioses. Tenían que quemarlos. ¿Por qué? Porque David hizo esto de quemarlos porque él sabía que el pueblo de Israel tenía esa debilidad de querer adorar otros dioses. Por eso es que él no consiente la idolatría y él sabía que esos dioses no los podían dejar porque era un mal para su pueblo. Por eso pidió que los quemasen. No lo vamos a leer el versículo por el tiempo. Por eso quemó, dice, todo lo ordenado por Moisés de quemar esos dioses. Eso lo podemos encontrar en Deuteronomio 7:5. Yo no sé, hermanos, si habrá algún Dios en su casa o no lo habrá, o si lo habrá. Pero si lo hay, eso nos roba bendición. Un Dios no puede ser solo una imagen, no, puede ser hasta una persona, hermano. Todo aquello que nos roba el tiempo para adorar a Dios se constituye un Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Brevemente les voy a dar un testimonio.
En otra iglesia donde yo me congregaba, resulta que una vez un hermano le pidió al pastor que si podíamos ir a orar a la casa de él. Bueno, el pastor reunió a todos los servidores y dijo: el que tiene voluntad y puede hacer un ayuno de todo el día y tiene tiempo para ir a orar a esta casa, que levante su mano y vamos a ir a esta casa tal día a orar, porque nos han pedido que vayamos. Y fuimos quizás como unas 6 personas, y el pastor fue a correr. Cuando llegamos a esa casa, el pastor le dijo: ¿está de acuerdo, hermano, de que le baje todas esas cosas que usted tiene en la pared? El hermano le dijo: sí, traiga un costal, porque ahí las vamos a ir echando. ¿Por qué? Porque el hermano estaba con un gran problema. En esa casa no había paz. La esposa se había ido para Canadá porque ella en esa casa sentía una gran desesperación. ¿Y qué será?, decía el hermano. ¿Y qué será? Bueno, el pastor dijo: vamos a quitar esto, y todo echando en un saco de yute. Cuando se llenó el saco, dijo el hermano: suban a la segunda planta, abrió los cuartos, quiten todo lo que ustedes vean que me está quitando la paz. Y así fue, lo quitamos, oramos, y le dijo el pastor: vaya, ahora vaya al contenedor, dele fuego a estas cosas, y regrese. Cuando regresó, seguimos orando. Esa noche creo que nos venimos por ahí como a las 11:30 de esa casa, de la noche. Hermanos, para la gloria y la honra, quiero decirles que la esposa regresó. Este hermano se puso a estudiar para pastor y ahora tiene una iglesia. Él pastorea esa iglesia. La esposa le sirve y los hijos son ministros de alabanza. Pero tuvo que deshacerse de todas esas cosas. Se las habían regalado. Pero él se deshizo de todo eso. Y ahora, yo siempre cuando vengo, todos los días, cuando vengo a este lado de la ventana del bus, paso viendo y veo la iglesia donde pastorea el hermano. Fíjense, todo lo que Dios hace. Pero cuando nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, hermano, cuando hacemos la voluntad de Dios. David pide una señal, versículos 13 y 14. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Los filisteos vuelven a atacar. El enemigo no va a estar quieto, siempre va a querer estar atacando, hermano. Pero David pide una señal, una estrategia le da a Dios y le dice: rodéalos. Nosotros tenemos que pedirle señal a Dios también. Por todas esas dificultades que nos vienen, no solo vamos a actuar, hay que pedir la señal a Dios, porque sabemos, sí, la presencia de Dios está con nosotros, pero Él quiere que nosotros confiemos en Él y que le pidamos esa señal. Hay veces hacemos planes, hermano. Dice uno: voy a hacer un plan A, voy a hacer un plan B y voy a hacer un plan C. Y hay veces ni el plan A, ni el plan B, ni el plan C nos da resultado, hermano. ¿Por qué? Porque hemos confiado en nosotros mismos. Si este plan no me da resultado, entonces el plan B. Y si el plan B no me da resultado, entonces el plan C. Y entonces cuando no oímos la voz de Dios, como le pasó a Saúl, ¿verdad? Que no oía entonces voy a hacer lo que yo quiero. Y ahí es cuando nos va mal. Tenemos que esperar.
tenemos que esperar. Dios va a contestar a su tiempo y conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra, hermano, conforme, porque nosotros nos equivocamos, hermano. Hacemos planes imperfectos, pero Dios los hace perfectos, hermano. Por eso le digo al rey David, rodéalos. ¿Cómo vamos a atacar nosotros al enemigo? Oración, hermano, doblando rodillas, clamando, pero también haciendo su voluntad y esperando en Él, en Dios. En Él vamos a esperar. Si usted puede y está en condiciones de hacer un ayuno, hágalo, hermano. Eso es bueno también. Dios iba delante del rey David, como lo está con nosotros también. En cualquier cosa que usted emprenda, siempre pida la dirección de Dios. Siempre. Es importante siempre esperar en Él. No importa el tiempo, no sabemos cuánto va a tardar. Hay veces quizás estamos pidiendo mal, pero tenga la seguridad que Dios le va a contestar. Tal vez no como usted quiere, como Él quiere, porque Él es perfecto, Él no se equivoca, nosotros nos equivocamos y hay veces estamos pidiendo mal. Versículo 15 y 16 dice, y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. En Gabaón, en este lugar, muchos reyes fueron derrotados allí. Allí en Gabaón, allí en una batalla se detuvo el sol, y en Ajalón se detuvo la luna también. Y allí Josué pudo vencer a sus enemigos. ¿Cómo lo vamos a vencer nosotros? Nosotros no. Cristo lo va a vencer, porque Él ya venció en la cruz del Calvario. Cuando Dios nos da una orden, debemos hacer como Él dice, como Él nos indica, y todo nos saldrá bien, hermano. Dios derrotó a los filisteos. No sé cuál será su filisteo que ahorita le está quitando esa paz. Pero si usted confía en Dios, ese filisteo ya está derrotado. No sé cuál será su filisteo. Todos tenemos, hay veces, algún filisteo que tenemos que ponerlo en las manos de Dios. Y Él lo va a derrotar en esa batalla. Consultemos cada vez al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo antes de tomar cualquier decisión. Amados hermanos de Iglesia Elohim, el Señor quiere que hagamos su voluntad en cada decisión que nosotros vamos a tomar. No nuestra voluntad, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Guiados por Jehová. David derrotó a los filisteos. Usted y yo, guiados por Jehová, vamos a derrotar ese filisteo que nos está robando la paz, ya sea una enfermedad, ya sea un problema económico, ya sea un problema en el hogar de familia, en el trabajo, en cualquier área de nuestra vida. Confíe en Dios y démosle la gloria cada vez a nuestro Señor Jesucristo. Isaías 42:13 dice, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, un poderoso gigante que va delante de nosotros, y Él es el que vence las batallas por nosotros. Démosle gracias al Señor. Gloria al Señor. Señor, vamos a orar. Señor y Padre, gracias le damos por tu palabra, Señor. Ahora, mi Señor amado, en
En esta hora, si hubiera una persona que nos está viendo por la página web y no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, si hubiera alguien aquí en el templo que quisiera recibirle o estar bien seguro que al morir va con Cristo, vamos a hacer una oración. Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesús a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén y amén. Gloria a Dios.